Buenas tardes, mis amados. En este lugar vamos a entrar en un momento de meditar la palabra de Dios. Como todos ustedes se han dado cuenta, estamos viviendo en un tiempo en el cual tal vez muchos de nosotros nunca hemos pasado por una situación como estas. Estamos viviendo en un tiempo en donde no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, tanto como cristianos como no cristianos, estamos cruzando a nuevas experiencias en la cual nosotros lo vamos a recordar por el resto de nuestra vida, ya sea como una experiencia buena en el sentido que vamos a decir, wow, nunca estuve tanto tiempo descansando sin que alguien me dijera, vete a trabajar. Nunca he estado en un tiempo a solas en mi casa, con mi familia, tanto tiempo, ya llevamos casi 3 meses. Hemos estado muchos de nosotros compartiendo con nuestra familia, o nos hemos aislado más de nuestra familia, porque en estas condiciones en que vivimos, nosotros podemos entender, ok, hacia dónde este mundo va. Hemos visto la mano de Dios en ciertas ocasiones, cuando nosotros cuando todo el mundo, este virus vino, y llegó al punto de que tuvieron que cerrar los negocios. Al cerrar los negocios, tuvo una escasez de ingresos. Al haber escasez de ingresos, va a haber escasez de comida en nuestras casas. Pero en estos momentos nosotros muchos hemos experimentado la bendición de Dios, la mano de Dios, como nunca tal vez lo hemos visto. Tal vez estábamos allá en los últimos, en los últimos dólares en la bolsa, y nos preocupaba cómo vamos a comer, cómo le voy a dar de comer a mis hijos. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el mortgage? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pagar los biles de la casa si no estoy trabajando? Pero de una u otra forma, Dios ha tenido control de nuestra situación. Muchos en estos momentos, muchos han tenido abundancia de comida después que no tenían nada. Tal vez nunca habían tenido tanta comida en la refri o en los estantes como hoy lo hemos tenido. Para nosotros podemos ver que hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida, pero para otros van a tener una experiencia, un recordatorio de este evento mundial, de que muchos han perdido sus seres queridos. Les llegó el virus a tal grado de que los dejó en coma y fallecieron. Esa es una pérdida de un ser querido que es irreparable, en la cual muchos van a tener esa experiencia, esa memoria de decir, I didn't like it, no me gustó esto, no me gusta lo que estamos viviendo. Por otro lado, hay muchos, por decirlo así, cristianos, que pensamos que somos cristianos, y aquí voy a entrar en un momento de poder llegar un poquito a nuestra conciencia de realmente ver qué es lo que un verdadero cristiano es. Muchos que hemos asistido a las iglesias, ya sea iglesias pequeñas como iglesias grandes, nos hemos sentido, wow, vamos a tener domingo de descanso y estamos con la idea de que no church, no Sunday school, no estudios bíblicos, no esto, el otro, muchos van a decir descansar más, ya no es suficiente, que no están yendo a la escuela y están descansando, ya no es suficiente, pero ahora están contentos porque aún el domingo, que se tenían que levantar temprano para ir a la iglesia, ahora están diciendo, this is good. So, ¿será eso bueno? ¿O será eso algo que nos pone en que pensar realmente de quién somos nosotros? Porque realmente les voy a decir esto.
un verdadero hijo de Dios no puede estar desligado de Dios. No podemos desligarnos de Dios completamente. No podemos desligarnos de Dios a tal grado de decir, why am I going to church? ¿Por qué voy a la iglesia? No sentimos la necesidad de estar confraternizando con nuestros hermanos. No sentimos la necesidad de darle la mano, darle el abrazo al hermano o la hermana para un saludo fraternal. Nos hemos hoy con las leyes que estamos por esta pandemia, que tenemos que tener un aislamiento de 6 pies por lo menos a la redonda. Quiere decir de que tenemos que andar con máscara. Quiere decir que si alguien se sentaba detrás de ti en la banca o en la silla de la iglesia, vas a tener 6 pies atrás, 3 líneas para atrás donde tú estás, a la redonda, para poder tú estar cumpliendo con las leyes que se han impuesto a modo de que esta epidemia no se propague más. Está bien, hay que guardar nuestra forma de seguridad, nuestra forma de cuidar, es perfecto. Pero algo que me preocupa a mí es esto, de toda esta experiencia que estamos pasando muchos, ya sea buenas o malas, de hambre, de miseria, de abundancia. Algo que me preocupa es que esto no va a volver a ser igual. Están diciendo de que esto va a llevar hasta el próximo año, hasta que consigan la vacuna, el antídoto, para poder curar esta enfermedad o para poder repelerla. Imaginémonos nosotros en la iglesia. Digamos, esta iglesia, estamos en una condición de que se dicen el 50% de las personas que tienen que llegar a la iglesia. Eso va a haber poca. Queda el otro 50%. Vamos a tener que hacer turnos. Pero algo que me pongo a pensar en esto de que tanto como el enemigo, como los gobiernos, tanto como aquellas personas, aquellos gobiernos que no aman la fe cristiana, han visto algo nuevo, que tal vez nunca lo habían visto, de que han impedido que los cristianos vayan a las iglesias sin hacerle guerra. Han cerrado las iglesias y los cristianos no han dicho nada. Nos hemos quedado pasivos. Y está bien, todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Sabemos cómo esta enfermedad se propaga, cómo este virus se propaga. Lo entendemos. Pero cuando vemos estos incidentes que están pasando, decimos nosotros, alguien está observando nuestras acciones. Qué fácil fue cerrarle las iglesias a los cristianos. Qué fácil fue cerrarle la boca a los cristianos. Qué fácil fue introducirnos a evitar que estos cristianos vayan a adorar a ese Dios. Algo nuevo va a suceder, algo va a suceder en nuestra forma de vivir que ya no va a ser igual. Entonces, meditando la palabra de Dios, encontré este versículo que tal vez para muchos es conocido. Y un versículo de que todos lo hemos leído, conocemos la historia, conocemos los muchos sermones que se han predicado con esto, de la mujer samaritana, que Jesús tuvo un encuentro con ella en el pozo de Jacob. No voy a entrar a hablarle de la mujer samaritana, pero sí le voy a decir algo, que esta mujer le hizo la pregunta a Jesús. Y para ver esto vamos a irnos al Evangelio de San Juan, el capítulo 4, en el versículo 20. El libro de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice la mujer samaritana hablando: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La pregunta que esta mujer le hace a Jesús, concerniente el lugar de adoración. Estaba ella, voy a decirlo, preocupada, porque se dio cuenta que el hombre con quien ella estaba hablando era el Mesías. Entonces ella le hace la pregunta al Mesías y le dice: nuestros padres, recuerda que era una samaritana, adoraron en este monte. Pero vosotros decís que en Jerusalén es su lugar de adoración. Si yo trajera esto hoy en día, en estos momentos, nosotros vamos a adorar a la iglesia. Y el único lugar de adoración es la iglesia. Tenemos una mente que pensamos, como esta mujer, que solo había un lugar de adoración. Pero realmente lo que Jesús le estaba proyectando a esta mujer en su respuesta era de que iban a venir tiempos que ni en Jerusalén, en el templo que tenían, ni en el monte donde los samaritanos adoraban a Dios, iba a ser el lugar de adoración. Entonces, ¿cómo va a venir tiempo? Yo voy a decir esto y no estoy profetizando. Van a venir tiempos en que la iglesia no va a poder adorar en las iglesias. Estoy hablando a los cristianos, donde los cristianos no van a poder adorar en sus templos, en sus iglesias. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de que pensamos de que solo en la iglesia, solo en el templo es el lugar de adoración. Pero lo que en esto está hablando aquí es, Jesús le dice: créeme, te voy a decir algo, le dice Jesús, y necesito que me pongas atención y que me creas lo que yo te voy a decir. Viene la hora, viene el día en que ni en este monte ni en el templo se va a adorar. ¡Wow! ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo a esta mujer? ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron a Jesús: mira, maestro, mira estas hermosuras del templo, y le enseñaron los adornos del templo, y empezaron a quererse, voy a decir, a engrandecer o ensanchar sus corazones de ver la hermosura del templo? Claro, tenía razón de sentirse orgulloso. Cualquiera, ¿quién no se va a sentir orgulloso de un templo como en el caso del templo de Salomón? Aunque no era realmente el templo de Salomón como Salomón lo había construido, era ya el templo, que el segundo templo. Jesús sabía de que la hora venía en que ya no iba a poderse adorar a Dios con libertad. Jesús sabía en que ni los samaritanos ni los judíos iban a tener lugar para adorar a Dios. Nosotros estamos entrando en un momento en donde en los templos, los edificios,
no van a ser los lugares de adoración, sino que van a ser, estos lugares van a estar, ¿cuántos ya tenemos? 2, 3 meses casi las iglesias vacías. Iglesias vacías. Están adorando los cristianos. Estamos adorando al Dios del universo, a nuestro Creador, como lo hacemos en la iglesia. Tal vez tu respuesta va a ser sí. Tal vez tu respuesta va a ser no. Pero sí hay muchos cristianos que han tomado la decisión de adorar a Dios, aunque no estén congregados en la iglesia. Hay muchos cristianos que han decidido y hemos decidido entrar en una verdadera adoración en el Espíritu y en verdad. Porque le dicen, viene la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. ¿Eres tú un verdadero adorador? Pregunta. ¿Eres tú un verdadero que adoras al Padre en espíritu y en verdad? ¿Sabes lo que eso quiere decir? Adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Está esa sed dentro de ti de buscar la presencia de Dios? Espero que sí. Porque ellos son los verdaderos adoradores, que no necesitamos templo para venir a adorar a Dios. Que hacemos nuestros cuartos, hacemos nuestros closets, nuestros armarios para poder meternos ahí y estar en la presencia de Dios, en comunión con Él. Muchos de nosotros entramos en un estudio profundo de la palabra de Dios en estos tiempos que hemos estado sentados en la casa haciendo nada. Han habido momentos de estudiar más a profundidad la palabra de Dios y ahí estamos siendo abastecidos por el Espíritu, a nuestro espíritu, para que nosotros haya ese alimento. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga a la boca del Padre. Entonces nosotros no tenemos que venir y tenemos que entender que esta palabra que tenemos en nuestras manos, que muchas veces han habido meses que no se ha abierto esa Biblia, pero sabemos que este es el alimento espiritual para el cual nosotros hemos sido llamados a ser partícipes para poder sobrevivir en estos tiempos difíciles. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ser verdaderos adoradores? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que se necesita para ser verdaderos adoradores? Tal vez muchos me van a decir, wow, lo que podemos hacer es que tenemos que vivir una vida santa delante del Señor. Y muchas veces pensamos que la santidad es la exterior. Pensamos que la santidad es como tú te vistes. Pensamos que la santidad es como tú andas tu pelo. Pensamos que la santidad es como tú andas tus uñas. O pensamos que nuestra santidad es, no uses esto, haz esto, lo otro. Y todo lo externo lo ponemos como que nuestra santidad es externa. Pero nuestra santidad viene de dentro. De dentro, ¿por qué? Porque quien nos santifica es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos santifica a nosotros. Es la palabra de Dios que nos justifica a nosotros. Es la palabra de Dios que nos va a guiar. Entonces, acuérdense bien lo que Jesús dijo. Y uno de los apóstoles también lo dijeron también, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder agradar a Dios externamente? No lo vamos a poder hacer. No os engañéis, dijo Jesús. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en santidad a través de la fe. ¿Cómo podemos vivir una vida en santidad si no tenemos fe? ¿Cómo podemos
podemos vivir una vida en santidad si no podemos entender lo que es fe. Muchas veces, una de las cosas que siempre he dicho cuando he enseñado, y he hecho esta pregunta: ¿cómo es que nosotros somos salvos? Y la respuesta es, bueno, hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y salvador personal. Está correcto, ¿right? Otros me han dicho, bueno, tenemos que guardar los mandamientos. Está bien, guardar la palabra de Dios. Podemos entenderlo ahí. Pero si yo me voy para atrás al Antiguo Testamento, yo les digo a ustedes cómo la gente del Antiguo Testamento eran salvos. Bueno, obedeciendo el Torah, obedeciendo el Antiguo Testamento, obedeciendo la ley. Pero la Biblia dice que nadie podía obedecer la ley. Y si estaban queriendo guardar los 10 mandamientos y dice que si fallaban, guardaban 9, pero si fallaban 1, todo sigue para abajo. Entonces, ¿cómo esta gente que antes que la ley de Moisés viniese, cómo ellos eran salvos? Es la pregunta. ¿Cómo estas personas eran salvas? Entonces nosotros vamos a decir, bueno, no tenían el Torah, no tenían la ley. ¿Cómo Noé fue salvo? ¿Cómo Enoc fue salvo? ¿Cómo Set fue salvo? ¿Cómo Abraham fue salvo? Si no existía la ley. ¿Cómo Isaac, Jacob fue salvo? La Biblia dice que fue a través de la fe. Si usted ve la vida de Abraham, digamos usted ve la vida de Noé. La Biblia dice que Noé fue un hombre justo. No había un hombre justo en la tierra como él, porque fue el único y su familia que le salvaron. ¿Cómo él fue salvo? Escuchó la voz de Dios y la obedeció. No había ley. No tenía la Biblia como para decir, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 15, vamos a ver lo que dice Éxodo, no tenía, vamos a ver lo que dice Génesis. No tenían Biblia. Además de esto, no tenían Biblia. Escuchen bien esto. No tenían templo para adorar. Wait a minute. No habían sinagogas para adorar. Habían templos para adorar a otros dioses, pero no para adorar al verdadero Dios. Cosa que es irónico. Para todos los otros dioses había templos, pero no para adorar al verdadero Dios. Entonces, ¿cómo esta gente eran salvas? Nosotros tenemos la Biblia, que Pablo dice, ¿cómo creerán, dice Pablo, si no hay nadie que les predique? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y nosotros entendemos esto, pero desde un punto, tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que todo lo que venga en la palabra de Dios está ahí, pero aquellos no tenían palabra de Dios. Pero entendemos que eran verdaderos adoradores. Abraham fue un verdadero adorador y no tenía templo. Jacob era un verdadero adorador y no tenía templo. Noé era un verdadero adorador, no había templo. ¿Qué es lo que tenían en común estas cosas, estas personas? Todos fueron salvos a través de la fe. No fueron salvos por guardar ciertas cosas o por decir yo no hago esto, yo no hago el otro, no hago esto, no hago el otro, no le hago daño a nadie,
Por lo tanto, yo soy un candidato como para poder ser salvo. Si vamos a ver la vida de Noé, un hombre justo. Pero ¿qué es lo que hace después que sale del arca? Fue a sembrar una viña e hizo su viñera y hizo eso un vino. ¿Sabía cómo prepararlo? Sí lo sabía. Se embriagó después que Dios lo salvó. Oh, va a decir usted, pero mire esta persona lo que está diciendo. No, es a través de la fe que fue salvo, no por las obras. Un hombre, Noé, Abraham, ¿quién era Abraham? Dígame, ¿quién era Abraham? Abraham era una persona, era un pagano, adoraba a otros dioses. Pero cuando Dios lo llamó y Abraham escuchó la voz de Dios. Eso lo hizo a él, un hombre, y nos hizo a Abraham llamarse el padre de la fe. Porque así como Abraham creyó a Dios, tú y yo creímos a Dios a través de la fe. Es la fe lo que nos lleva a nosotros. Ahora, si yo vengo a decirle a usted, bueno, mencióneme algún hombre que esté escrito en la Biblia que fue grande en creer en Dios. Usted se va al libro de Hebreos, capítulo 11. Usted va a ver la lista de todas las personas que están ahí, que fueron hombres y mujeres que creyeron a Dios y su fe les fue contado por justicia. Vamos a ver la vida ya le mencioné de Abraham, de Isaac, de Jacob, la vida de David, la vida de Sansón, la vida de Samuel, la vida de Rahab la ramera. Mira, la Biblia te menciona de hombres que no tenían nada bueno que imitar. Eran personas, cuando Dios los llama, eran personas como nosotros, como cuando Dios nos llamó. Muertos en nuestros delitos y pecados. Muchos de nosotros éramos adoradores de otros dioses. Pero Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, yo quiero mencionar dos personajes que no aparecen en el salón de los héroes de la fe. Dos personajes que el escritor de Hebreo quizás ni se le cruzó por la mente ponerlos ahí en el salón de los héroes de la fe. ¿Por qué yo les voy a mencionar a estos dos personajes que eran hombres de fe y que fueron salvos? Se los voy a mencionar porque nuestro Señor Jesucristo lo mencionó. Y Él fue el único que lo mencionó en el Nuevo Testamento, a estos dos personajes. Que Él los puso, voy a decirlo así, cuando Él los trae en la conversación que tenía con los fariseos y con la misma gente de su pueblo de Nazaret, donde Jesús había crecido. Jesús menciona a estos dos personajes. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos dos personajes? Vamos a la Biblia y lo vamos a encontrar en el libro de Lucas. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Aquí vamos a entrar en algo que le voy a leer varios pasajes de los evangelios sinópticos para que veamos la misma historia, pero el por qué es que Jesús lo menciona. La Biblia relata en el capítulo 4 de Lucas, libro de San Lucas, que cuando Jesús fue al desierto para ser tentado por Satanás, después que él regresó, vino a Nazaret.
Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lucas nos está diciendo de que después que Jesús vino al desierto, se fue para Galilea, pero después dice que fue a Galilea y muchos lo aceptaron. Él viene a Nazaret, donde él creció. Y estando en Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿En qué lugar estaba Jesús cuando él leyó Isaías? Estaba en su propio pueblo de Nazaret. En medio de sus hermanos, en medio de aquellas personas que lo habían visto crecer desde pequeñito. Usted va a decir, wow, Jesús fue y les predicó a su propia gente cuando lo vieron crecer, a sus amigos y todo eso. ¿Qué pasó con sus amigos? ¿Qué pasó con aquellos hombres que los doctores de la ley, los escribas, los sacerdotes estaban ahí? Lo vieron crecer a tal grado de que después de cuando lo vieron que Jesús habla estas palabras, que fue leída del rollo de Isaías. Dice, cuando él cerró el rollo y se fue a sentar, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fijos en él, ¿en qué forma? Miren bien esto. Fijos en él, ¿en qué forma? Y a veces muchos tenemos este problema. Usted puede ser un buen predicador. Usted puede ser un buen maestro. Usted puede ser un buen evangelista, pero muchas veces quienes te van a rechazar son la gente de tu propio pueblo. Muchas veces los que te van a criticar, más que todo, van a ser la gente de tu propia casa, tu propia familia. Te van a criticar, te van a decir cosas que te van a hacer doler, te van a hacer sentir mal. Pero Jesús le dice, y dice aquí, y todos daban buen testimonio de él. Wow, está bien. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿cómo estaban maravillados? Pero mira la expresión que sale de aquí. Estaban maravillados, ¿en qué forma? No ha pasado por una escuela bíblica. No ha pasado por un seminario. Pero mira, ¿quién le ha dado autoridad a este hombre a orar así? Se admiraban no de una forma positiva, se admiraban porque veían la gracia que había en Jesús, pero ellos no podían entender por qué es que Jesús hablaba de esa forma. ¿Qué sucede? Jesús dijo, y dice, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, que ella había ido para Capernaum primero, haz también aquí en tu tierra, le decían. Haz los milagros que hiciste en Capernaum, haz los milagros aquí también en tu tierra. Pero se lo decían en una forma sarcástica. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Aquí donde Jesús habla. Yo me crecí en medio de ustedes me van a realizar, se cumple bien el refrán que dice, ningún profeta es aceptado. O dice en Lucas, en Mateo y en Marcos, dice que no hay profeta sin honra
sino en su propia tierra. Y aquí es donde viene lo que quiero entrar. Y le dice el 4:25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Estos son los dos personajes que Jesús menciona como personas de fe. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Wow. Cuando Jesús está viendo que esta gente se está burlando de él, y le decían, haz milagros acá, como si estás allá en Capernaum, también hazlo aquí, haz milagros, pero de una forma burlándose. Jesús le dice, y le menciona a estos dos personajes. ¿Qué era lo que había en común en estos dos personajes? Había ciertas cosas en común entre la mujer viuda y Naamán, el leproso, el sirio. ¿Cuál es la cosa en común? Los dos eran paganos. Los dos adoraban a otros dioses. Los dos estaban ajenos de las promesas de Dios. Pero a esas dos personas, Jesús le dice, había muchas viudas en los tiempos de Eliseo, cuando el hambre vino por 3 años y 6 meses. Y a ninguna Dios atendió del pueblo de Israel, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Wow. Había muchos leprosos en los días de Eliseo, le dice, que necesitaban ser sanos de la lepra, pero ninguno de ellos fue enviado a Eliseo, sino que Naamán, el sirio. Ok. Jesús menciona a estas dos personas. No tenía templo para adorar al verdadero Dios. No conocían al Dios de Israel. Uno viene a conocer a Dios a través de un milagro. La otra viene a conocer a Dios por la palabra de Elías. Uno reconoce a Dios por un milagro y el otro reconoce a Dios por la palabra de Elías. Vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Dónde están estas historias? Vámonos a Primera de Reyes, el capítulo 17, si no me equivoco, aquí está. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice la Biblia, para darle una introducción a lo que está sucediendo acá. Había un rey que se llamaba Acab. Y había su esposa, la reina, era Jezabel. No hubo un rey tan malvado como estos dos. Como Acab y Jezabel. Elías
Elías viene y se le presenta a Acab y le dice, por mi palabra que no va a haber lluvia sobre esta tierra, ni rocío va a caer hasta que yo vuelva a decir que haya lluvia. Jesús lo mencionó allá y dijo que eran 3 años, 6 meses. Imagínese usted una tierra que no hay lluvia. Los ríos se secan. La agricultura necesita el agua para que dé fruto. Gente dependía de la agricultura de esos tiempos. El hambre empieza a azocar. Dios se agarra a Elías. Le dice Elías, ahora que tiraste la palabra, llévatelo, vete a este lugar que te voy a decir que vayas. Hay un arroyo de Kerit. Un arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Frente al Jordán. Que esta persona te van a decir, ahí te voy a mantener. ¿Qué sucede? Elías fue llevado a este arroyo de Kerit. Dice la Biblia que Dios sostuvo a Elías por no sé cuánto tiempo, poco tiempo quizás. Dice que tomaba el agua del arroyo y había mandado a cuervos que le trajeran pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Y esto lo hacían por muchos días. Mire Dios sustentando en medio de aquella sequedad a este profeta. Pero también la ruina le llegó al profeta. ¿Por qué? Porque el agua del arroyo se secó. Viene Dios, le dice, ok, Elías, es tiempo de move on. Sal de este arroyo y vete a Sarepta de Sidón. Y dice, yo he ordenado a una mujer para que te sostenga, te sustente, te dé habitación para vivir. Y Sarepta de Sidón, donde estaba el río, donde estaba Elías en el arroyo de Kerit, había como 160 kilómetros. Entonces Elías tuvo que caminar 160 kilómetros, tal grado que cuando llega a Sarepta de Sidón, las cosas no eran como Dios le había dicho, aparentemente. Porque él cuando ve, Dios no le dio las instrucciones a Elías, cómo era el físico o qué nombre tenía esta mujer, solo le dijo, hay una viuda que te va a sustentar. Pero cuando llega allí, ve una mujer que andaba recogiendo leña y le dice, dame de beber. Le está pidiendo a esta mujer algo que era tan preciado, el agua, que había escasez de agua en todo lugar, y esta mujer, Elías le dice, dame de beber. Ok. Pero Dios le había dicho a Elías, yo he ordenado a esta mujer. ¿Esta mujer era parte del pueblo de Dios? No. Viene y le dice, ok. Cuando llega el punto de que la mujer iba a traerle el agua, un momentito le dice, tráeme algo de comer. Entonces la mujer le dice, ¿cómo tú me estás pidiendo algo así? Yo no tengo alimento en la casa, le dice, solo lo único que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite en la vasija para que yo iba a cocinar la última torta para comerla mi hijo y yo, y después sentarnos y nos moramos. Mira la condición caótica que estaba en el lugar donde Dios le había dicho a Elías que le iba a llevar
para sustentarlo. Escucha bien esto. ¿Qué sucede? Y le dice, así dice el Señor. Y ella dijo, ella le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella se fue, dice, e hizo como Elías le había dicho. Yo me pongo a pensar en esto. Elías, la mujer, sabía que tenía que meter la mano sobre la tinaja y agarrar el puñado de harina para hacer la torta a Elías. ¿Quién le dice? Ok, dame más. Cuando la mujer iba a cocinar ya para ella, para su hijo y su casa, dice la Biblia, que empezó a meter la tinaja, empezó a meter manos sobre la tinaja y empezaba a salir más harina. Y la harina y el aceite nunca cesó durante los tiempos de sequía. ¿Estamos entendiendo esto? Dios hace un acto milagroso en una mujer que no era parte del pueblo de él, sino que era una mujer que Dios había dicho, había dado orden a esta mujer, te va a llegar un hombre, un siervo mío, que tú lo vas a sustentar. Ella ya había escuchado la palabra, vuelve a escuchar la palabra de parte de Elías, ella cree a la palabra, y es así como esta mujer creyó y viene a ser parte de las historias que Jesús contaba. La mujer de Sarepta de Sidón, la que nunca le faltó la harina y el aceite mientras había escasez. Está el otro hombre, Naamán. ¿Cómo fue salvo él? Por el milagro de la sanidad de la lepra. Pero ¿qué es lo que yo sé que tal vez muchos hemos conocido la historia, pero lo que me pone a pensar en esto. Él salió de Siria sin Dios. Él tenía al dios Rimón, el dios de los asirios. A ese Dios él adoraba. Pero ese Dios no lo pudo salvar. Ese Dios no lo pudo sanar. Una niña hebrea que estaba ahí como sirvienta de su casa, le dijo a la ama, a la mujer de Naamán, si nuestro padre, si el Señor, si él fuera a Israel, ahí hay un profeta que lo va a sanar. Y se fue. Conocemos la historia de que Eliseo ni se introdujo a él le dijo a su sirviente, dile a Naamán, a ese que viene ahí, que no venga acá a la casa, que se vaya a zambullir 7 veces al río Jordán, y que después que venga zambullido 7 veces, su enfermedad va a salir. ¿Qué sucede? Este hombre no quería, había un orgullo en él, pero tenía lepra. No quería desnudarse en frente de sus soldados. Le rogaron, hazlo, tú lo puedes hacer. Él entró 7 veces, se embulló a las aguas. A la 7ª vez dice que su cuerpo, su piel quedó como la piel de un niño. Él experimentó algo que jamás en la vida él había experimentado. Se dio cuenta que el Dios de Israel era mayor que el Dios Rimón que tenían allá en Asiria. ¿Qué sucede? Este hombre le pega, le dice esto. Aquí tengo regalos para darte, le dijo Naamán a Eliseo. Toma esto, te traigo porque me sanaste. Eliseo no se dio la gloria para él.
él no le agarró nada. No le quiso agarrar nada de los regalos que Naamán traía. ¿Qué sucede acá? Esto es lo raro, que muchas veces no entendemos esto. Naamán le pide a Eliseo que si él podría llevarse 2 mulas cargadas de tierra de Israel. Algo raro aquí. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Mira lo que dice aquí. 5. El 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas. Porque de aquí en adelante, dice, miren lo que él mira la convicción de este hombre. Yo quiero llevarme 2 cargas de tierra de aquí, de Israel. Porque de aquí en adelante, tu siervo, dice, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Miren la convicción de este hombre. ¿Quién le predicó? Nadie le predicó. Pero ¿cómo se dio cuenta que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses que existían en las otras naciones? Por la experiencia de la sanidad que él tuvo. No sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto dice, quiero que me perdone Jehová, le dice, quiero que porque yo soy un hombre que soy la mano derecha de mi rey, le dice, y quiero que cuando mi rey, mi señor va al templo de Rimón a adorar, yo tengo que llevarlo y me tengo que arrodillar delante del Dios Rimón. ¿Será bueno? ¿Me aceptará Dios si yo hago esto? Entonces le dice, ¿será bueno? O sea, Eliseo le dice, no te preocupes de eso. Pero este hombre le dijo, yo quiero llevar esa tierra para que haya una constante testimonio en mí. Cuando yo me presente, quizás este Naamán, el asirio, hizo un altar con esa tierra de Israel. Y con ese altar enfrente de él, quizás él dijo, esta es la tierra. Porque esto es lo que yo imaginaba yo cuando estaba estudiando esto. Decía, cuando Naamán sale de la frontera de Israel y entra a la frontera de Siria, quizás Naamán vio para atrás y dijo, realmente Israel tiene al verdadero Dios. Y quizás con esa imagen se fue. Y cuando llega al templo, él hace algo con esa tierra, porque tuvo que hacer un altar. Cuando él estaba sentado en el templo de Rimón, el rey sentado ahí, y él decía, yo ya nunca más voy a sacrificar un holocausto a otro que no sea el Dios de Israel. Dice la Biblia que este hombre llegó y él nunca fue el mismo. Ahora bien esto, y con esto termino. ¿Había alguien que le iba a dar seguimiento a Naamán? ¿Había alguien que le iba a ir a visitar y predicarle la palabra de Dios a Naamán? ¿Iba a ir algún día a entrar en el templo de Jerusalén a adorar a Dios? ¿Había sinagogas allá en Siria? No. ¿Qué es lo que lo mantuvo firme en otras tierras que no era el Dios, que adoraban a otros dioses? La fe al verdadero Dios. Si tú te mantienes en la fe a ese Dios que te salvó, si tú te mantienes tu mirada puesta en Jesucristo, que lavó tus pecados, te vas a dar cuenta
de que lo vas a adorar en donde quiera que estés. No vas a necesitar templos para adorar a Dios, sino que la Biblia dice que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Así que yo te animo a que en estos momentos difíciles tú tengas la fe puesta en el verdadero Dios, porque Él nunca te va a desamparar. Dios te bendiga y Dios te lo guarde.